Hola, hoy vamos a tomar los apuntes sobre la segunda parte de nuestras lecciones sobre el uso del presente y del subjuntivo. Y vamos a hablar de dónde y cuándo lo usamos. Así ustedes tienen las páginas 6, 7, 8 y 9 del paquete de apuntes, sí, que imprimí separadamente. Y van a tener que mirar y escuchar el video. Y también necesitan escribir toda la información cuando sea necesario. Sí, vamos a empezar. Lo más básico que tienen que saber es que cuando tenemos que usar el presente del subjuntivo, la oración va a tener dos cláusulas y vas a ver la palabra que entre las cláusulas. También necesitas saber que las cláusulas van a tener sujetos diferentes. Cláusulas es un cognado que significa clauses, ¿vale? Así vamos a hablar mucho de la cláusula principal, the main or primary clause, y la cláusula secundaria, the secondary clause, ¿vale? Okay. Y siempre, cuando usamos el subjuntivo, siempre vas a usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Así, si tú miras los ejemplos al principio de la página 6, yo recomiendo que ustedes practiquen mucho. Hay dos cláusulas. La cláusula de la primera oración es yo. El sujeto de la primera cláusula es yo, lo siento. Y el sujeto de la segunda cláusula es ustedes. Y también ves la palabra que entre las dos cláusulas. Y la traducción de la oración, I recommend that you all practice a lot. Para las segundas dos oraciones, los estudiantes piden que la clase juegue matamoscas. Tenemos los estudiantes como el primer sujeto de la primera cláusula y la clase como el segundo sujeto de la segunda cláusula. Y quiero que tú traduzcas, por favor, traduzcas la oración del inglés al español. Y también para estudioso que nosotros no tengamos tarea hoy, tiene, it is, y it en este caso es el sujeto de la primera cláusula y nosotros es el sujeto de la segunda cláusula. Y quiero que traduzcas, that you translate las oraciones. Los estudiantes piden que la clase juegue matamoscas y es dudoso que nosotros no tengamos tarea hoy sin ayuda tanto como puedas, ¿ok? Y cuando estés listo, vas a seguir a la próxima diapositiva. Ok, así, antes de aún empezar con eso, ok, with wants and wishes, ok? Ves en la página 6, how do I remember these rules? Y usamos la expresión weirdo, la palabra weirdo, para ayudarnos. W stands for wants and wishes, so verbs in the first clause that trigger wants and wishes. The E stands for emotions, so verbs in the first clause that talk about emotions or how someone is feeling. Impersonal expressions, and as you'll see, the first word in all of these is going to be S. The subject of all these sentences is going to be it, because S in this case will mean it is. Recommendations, the verb in the first clause has recommendations. Doubts for the verb in the first clause, and ojalá, that I really hope, the one that comes from Allah, I hope, oh God, in Arabic. These are all verbs and expressions where if you see them in the first clause and there's a change of subject between the first and second clause, you need to use the subjunctive in the second clause, and we will be spending plenty of time practicing this in class, so if it sounds confusing, it will become less so with time. Al final de la primera página, ves los verbos para wants y wishes, ¿sí? Okay. Y es necesario que si tú no sabes
el significado de unos de estos verbos, que los escribas al final de la página 6. So any verbs or expressions that for which you do not know the meaning throughout, you need to make sure you write them. And I will be repeating these instructions en español antes de cada sección. También, después de escribir las traducciones, al principio de la página 7, hay 2 ejemplos que tú vas a traducir antes de seguir. Así puedes pausar el video y empezar otra vez cuando estés listo o lista. En la página 7 también vemos emotions. No hay mucho espacio para escribir los significados, pero espero que haya suficiente, ¿ok? Y otra vez, si hay algún verbo que no recuerdas, que no sabes, es importante que escribas el significado del verbo en la página, ¿vale? Y que también traduzcas las oraciones debajo de la sección de emotions en la página 7. Y cuando estés listo o lista, vas a seguir. Las expresiones impersonales. Recuerda que el sujeto de cada de estas expresiones va a ser it. Y al final de la página 7, si no sabes estas expresiones impersonales, es importante escribirlas, ¿sí? Después de escribir los significados de unas expresiones que no sabes, es necesario también hacer las instrucciones al principio de la página 8. Seguimos con recommendations. Misma cosa. Copia los verbos que no sabes bien y que también ¿qué iba a decir? Que necesitas hacer las traducciones. Y si hay alguna palabra que no sabes, es necesario que escribas las traducciones. Casi hemos terminado, ¿ok? Tenemos dudas aquí. Y si ves uno de estos verbos, en la primera cláusula ya hay cambio de sujeto en la oración. Necesitas usar el presente del subjuntivo en la segunda cláusula. ¿Qué iba a decir? Y después de escribir los significados de expresiones que no sabes, necesitas traducir las oraciones al final de la página 8 y al principio de la página 9. Y finalmente tenemos ojalá, lo que significa I really hope, ¿sí? Así, lo que pasa también con ojalá es que de veras el sujeto va a ser I, pero siempre va a requerir, lo siento, el subjuntivo. Así debes traducir la sesión al final de la página 9 y después puedes practicar con juguemos.com. Vas a crear una cuenta y yo voy a puedo mostrarte las actividades que debes usar para practicar.